en nuestra provincia la próxima etapa del aislamiento y el distanciamiento social debido al coronavirus. Estas decisiones fueron consensuadas y charladas con el presidente de la Nación, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, las que refieren al AMBA particularmente, porque como lo hemos dicho desde el principio, se trata de una zona sanitaria, pero también social, urbanística, única. Ya van 6 meses desde que llegó a nuestro país el coronavirus, y aunque resulte realmente muy difícil de aceptar y muy duro, la realidad es que la pandemia no pasó y todavía no se venció al coronavirus absolutamente en ningún lado. Sin ir más lejos, en estos últimos días tuvimos los peores números en cuanto a casos diarios, tanto en Argentina como en el mundo entero. En el planeta se alcanzaron los 30 millones de casos confirmados de coronavirus y se llegó también prácticamente al 1.000.000 de muertos en el mundo debido a esta epidemia. Nadie puede negar la gravedad que tiene y nadie puede afirmar que la pandemia terminó, ni aquí ni en ningún lado. Es más, en muchas regiones donde parecía que la situación se había aliviado, por ejemplo, varios países de Europa están hoy viviendo una llamada segunda ola. Los casos subieron fuerte al principio de la pandemia, en los primeros meses, a veces en marzo, por abril, bajaron y hoy están en muchos países a niveles superiores a los que tuvieron en aquella primera oportunidad. Y cuando uno revisa las decisiones que se están tomando, muchos gobiernos del mundo están decidiendo en zonas, en ciudades o en regiones, ir a restricciones muy duras. Estamos en un momento muy delicado, porque el virus se sigue expandiendo, pero nos agarra indudablemente cansados, a todos. Y es la peor combinación, porque es una amenaza que avanza y nosotros que no tenemos que aflojar. Aún estando cansados, aún estando angustiados, no tenemos que aflojar. Por eso, hoy quiero de nuevo agradecerles a todos y a todas los que en estos momentos, aún hoy, 6 meses después, se siguen cuidando como el primer día. Le quiero agradecer a todos los que toman esas medidas que parecen a veces accesorias, pero que son centrales, como usar el tapabocas, lavarse las manos reiteradamente, con mucha atención, guardar las distancias sociales, abandonar esos saludos que siempre hicimos y que tanto nos gustan, no tener reuniones sociales en lugares cerrados, a todos aquellos que no comparten ni un mate, ni una botella de cerveza, ni un vaso de vino, porque esos cuidados, los que toman aquellos que lo hacen con responsabilidad y con conciencia, los tengo que agradecer en nombre de todos, porque son los que están logrando que la situación no se desmadre. Los que se cuidan a ellos mismos y cuidan a todos los demás, aún aquellos que no se cuidan, porque es así que hemos logrado contener la cantidad de contagios, a diferencia de otros lugares u otras regiones donde se desarrollaron rápidamente y de manera explosiva. Debido a todo ese esfuerzo colectivo inmenso, a ese sacrificio, nuestro sistema de salud sigue resistiendo. Eso significa que le podemos garantizar cama, respirador y atención médica a todos los y las bonaerenses. Quiero recordarles que hace 6 meses esto parecía, o algunos decían, que para la provincia de Buenos Aires era imposible,
Cuando veíamos imágenes de Italia, de España, de Estados Unidos, con desborde del sistema sanitario, sabiendo que se trata de sociedades más ricas, más desarrolladas, muchos pronosticaban que la provincia de Buenos Aires estaba destinada a esa situación, que no íbamos a aguantar, que íbamos a un colapso seguro. Bueno, venimos trabajando intensamente y aguantamos. De momento, podemos decir que nadie se ha quedado sin la atención médica que necesita, que merece y que es su derecho tener. Por eso, nuevamente, muchísimas gracias a todos las y los que se cuidan, porque nos siguen cuidando a todos. Fueron 6 meses muy duros, 6 meses donde al principio parecía que todo era imposible, que no se podía, que no íbamos a poder. Y la verdad que es muchísimo lo que pudimos hacer. En primer lugar, pudimos trabajar colectivamente, con intendentes de nuestro espacio político y de otros espacios políticos, con dirigentes de diferentes fuerzas. Pudimos también trabajar con el jefe de gobierno de la ciudad, en conjunto con el presidente, que nos resulta natural y sencillo, pero lo pudimos hacer. Pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias. Yo le asigno muchísima, pero muchísima importancia a esto, a haber trabajado unidos, a coordinar las acciones, a que en el terreno sanitario pudiéramos dejar de lado las diferencias. Pudimos también en la provincia de Buenos Aires seguir produciendo lo esencial. No es poco, porque durante esta pandemia, aún al inicio, aún con las más grandes restricciones, la provincia de Buenos Aires siguió trabajando en sus industrias para alimentar, para producir medicamentos, para producir equipamiento. Siempre y sin parar, la provincia de Buenos Aires abasteció a todos los y las argentinas con las cosas básicas en un tiempo tan difícil. Y eso se hizo con responsabilidad, con protocolos, con controles del Estado y con colaboración inmensa de trabajadores y empresarios de la provincia de Buenos Aires. Pudimos también cuidar miles de vidas, pudimos salvar miles de vidas también. Y eso lo hicimos porque fortalecimos nuestro sistema de salud. La decisión de Alberto de mantener desde el comienzo medidas de cuidado nos permitió expandir nuestro sistema. Yo creo que no exagero, como poquísimas veces en la historia. Nuestro sistema sanitario fue fortalecido, robustecido y preparado para enfrentar la pandemia. Siempre digo números, tengo tantos para decir que puedo ir cambiando. 19 millones de kits de protección personal. 19 millones ha distribuido la provincia de Buenos Aires. 1.200 respiradores, 13 millones de barbijos descartables, obras en 125 hospitales. Hacíamos una cuenta el otro día por información imperfecta, equivocada, probablemente de manera deliberada, pero fue una inversión en el sistema sanitario de más de 22.000 millones de pesos a hoy. Eso significa 64.000 pesos por paciente. 64.000 pesos por paciente invirtió la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos haciendo más o menos 11.000 test de PCR, de los que miden la presencia del virus en el organismo, 11.000 por día en promedio. Estamos haciendo 119.000 llamados por día. Y me detengo aquí. Estos son centros telefónicos de asistencia de la provincia, de los municipios, en los que se hace este seguimiento, este rastreo de los casos y la búsqueda del aislamiento de aquellos que estuvieron en contacto estrecho con algún contagiado. Pero también hacemos operativos territoriales
Ya llevamos 900.000 bonaerenses entrevistados en los lugares donde viven. Y también tengo para decir, porque salió la noticia que vino del exterior, que fue aprobado el tratamiento, que ya está estipulado, que tal como dijimos desde el primer día, tenía un efecto realmente muy positivo sobre los pacientes con determinado estado de gravedad, es decir, no para todos, pero podemos decir que en la provincia de Buenos Aires hicimos 3.300 tratamientos con plasma de pacientes recuperados. Que se sabe que ayudan muchísimo y reducen la mortalidad, ¿no?, en 30 y algo %. Así que muy importante, y hemos sido o estado entre los pioneros aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que expandir nuestro sistema de salud, camas también, que hemos más de 1.500 camas de terapia intensiva, respiradores, nuevas obras, eso es lo que permitió a nuestro sistema de salud resistir el incremento que hubo de demanda por el coronavirus. Y eso condicionados por una situación de deuda y de escasez. Pero así todo, en estos 6 meses pudimos hacer la inversión más grande en salud que tenga memoria la provincia de Buenos Aires. Así que también quería agradecer, por supuesto, al presidente por asistirnos para poder hacer esto posible. En resumen, en estos 6 meses muy difíciles podemos reafirmar que el pueblo de la provincia de Buenos Aires actuó con solidaridad y esto nos deja una enseñanza. Nadie se salva solo. Lo que pudimos, es lo que dije, lo que no podemos hacer es aflojar ahora. No podemos aflojar. Yo sé que es difícil, sé que buena parte de las noticias van por otro lado, pero les pido, por favor, encarecidamente, así como agradezco, les pido que sigamos cuidándonos entre todos. Es la única clave para que el virus no se expanda a mayor velocidad. Un Estado presente, la solidaridad de los y las bonaerenses, el trabajo colectivo, la unidad, eso fue lo que permitió que hoy estemos en condiciones de decir que pudimos cuidarnos, La provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista sanitario, voy a dar una información resumida. Se divide siempre en 2 regiones en lo que hace al coronavirus, porque el virus comenzó en la ciudad de Buenos Aires, se expandió a sus alrededores, es decir, al primer, segundo y tercer cordón, donde sigue subiendo la incidencia, pero después, así como el presidente contaba que desde el AMBA se contagió al interior de la Argentina, y hoy tenemos que los casos nuevos a nivel nacional, la mitad prácticamente son del interior y la otra mitad son del AMBA. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo, 2 meses, un 5% de los casos eran del interior, mientras el 95% eran del conurbano, del Gran Buenos Aires. Hoy ya un 20% de los casos diarios son del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la enfermedad se ha expandido y se ha contagiado, como dijimos alguna vez, como una mancha de aceite. Pero así todo, hay 2 situaciones diversas y las voy a explicar de manera separada. En los 35 municipios del conurbano, en donde todavía estamos en condición de
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en esos municipios lo que se ha observado en las últimas semanas es una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Esto se puede ver en las estadísticas. Si uno toma promedios semanales, estábamos en más de 5.000 casos hace 3 semanas, ahora estamos en la última semana epidemiológica, promedio diario, 4.750 casos. Una leve baja, pero a niveles muy altos, inmensamente altos. La situación es grave. 4.700 casos promedio diario es mucho. No nos podemos conformar con esos niveles. El objetivo es bajar los casos, reducirlos, porque las estadísticas son inexorables. Son inexorables. Aproximadamente 1 de cada 50 casos detectados termina en un fallecimiento. Es decir, que hay que bajar los casos. Por eso a mí no me gusta llamar a esto una meseta, ni me gusta decir que es un éxito que los casos no crezcan. El éxito es que los casos bajen. Y los casos no bajan si no tomamos recaudos intensos. O si damos la impresión de que la situación mejora por el solo hecho de que no empeora más. Pero son niveles altísimos. A mí no me gusta llamarlo meseta, hablábamos con nuestros expertos. Esto sería algo así como un altiplano. Parece que está siempre al mismo nivel, pero si uno mira está a 4.000 metros de altura. Y es importante entender esto porque, dada la gravedad de la situación, nosotros no creemos que la solución a esto sea flexibilizar, sea abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen. Lo haremos cuando los casos bajen. Como lo hemos hecho en el interior de la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los 135 municipios cuando la situación realmente mejora. Para los 35 municipios más afectados, la situación sigue igual. La única diferencia que vamos a plantear, y después lo va a explicar en detalle el jefe de gabinete, es que vamos a permitir con protocolos que se han acordado con los trabajadores de la construcción y los empresarios de la construcción, vamos a permitir 2 tipos de actividad vinculada a la construcción. Primero, obras pequeñas. Ya estableceremos bien, porque esto va a empezar a regir recién la semana que viene. Obras pequeñas con protocolos estrictos. Transporte propio, como nos ha funcionado en las industrias, y también en la obra pública. Estos son obras privadas. Transporte propio dentro de las localidades, no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades. Ya comunicaremos en detalle cuáles son las características de estos protocolos. Y también para el caso de obras de mayor envergadura, donde haya peligro cierto o de derrumbe o de alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad después de tan larga interrupción de las obras. Para el interior de la provincia de Buenos Aires, para los 100 municipios restantes, situaciones diversas. En algunos de ellos, la situación ha empeorado mucho y hemos tenido que retroceder a fases anteriores. Para otros municipios, lo que ha ocurrido, 18 creo que son todavía, se encuentran en fase 5. Fase 5 es nuestra fase de mayor apertura, donde están permitidas muchísimas actividades. Otros han retrocedido a fase 4, creo que han sido 7 de la semana anterior a esta, y eso vamos a seguir anunciándolo todos los días lunes. ¿Qué municipios
avanzan y qué municipios retroceden de fase, siempre en diálogo con ellos y siempre según los parámetros que tiene nuestro sistema y que se viene aplicando desde hace algún tiempo. Lo que tengo para decir, para terminar, es de nuevo que tenemos hoy un horizonte, que es la vacuna. En algún momento esto no sabíamos cuánto iba a durar, si iba a durar años tal vez. Pero afortunadamente la ciencia ha encontrado una respuesta y ya hay 6 vacunas. Según la OMS son 9, pero 6 vacunas que están en fase 3, es decir, ya haciendo los testeos finales para su aprobación, tanto en la seguridad de la aplicación de las vacunas como en su eficacia en la prevención del virus. Esto nos da realmente una respuesta, porque quiere decir que en algún momento de los próximos meses nos podremos empezar a vacunar y ya estar inmunes al virus sin haber pasado por la enfermedad. Así que falta menos. Los aliento a todos los y las bonaerenses a no bajar los brazos, a no abandonar o dejarse abandonar ni por el desánimo ni por el cansancio, sino a seguir cuidándonos, a seguir cuidando a los demás. Y por último, creo que lo más importante es reconocer que hemos podido hasta aquí y agradecerles a todas y a todos por su esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tomás Reza para el diario Hoy. Gobernador, 2 preguntas. En primer lugar, dado la cercanía del 21 de septiembre, ¿qué protocolos o qué medidas de prevención se van a tomar desde la provincia para evitar los aglomeramientos y demás? Y en segundo lugar, dado que en la ciudad de Buenos Aires ya se están realizando encuentros lectivos al aire libre, ¿desde provincia se piensa algo similar para que los chicos puedan terminar el ciclo lectivo? Bien. Con respecto al 21 de septiembre, lo mismo que ha ocurrido en todas las fechas, ya vamos como 6 meses, donde habitualmente la sociedad festeja, se reúne. Bueno, pedirle absolutamente a todos que tengan cuidado, que no incurran en descuidos, porque hoy todos nosotros, y le pido que hagan la cuenta, todos conocemos ya a alguien cercano, relativamente cercano, que contrajo la enfermedad. Y muchos de ellos declaran no haber nunca dejado de cumplir con las recomendaciones. Y sin embargo, un pequeño descuido, un contacto estrecho con alguien que no sabe que tiene el virus, una reunión, puede terminar en una tragedia. Y no lo digo para escandalizar, ni para alarmar, ni para asustar, lo digo porque es la realidad. Y lo que tenemos nosotros es que hay una parte de la población que hoy es la que más se está contagiando, la población joven, en la estadística, es la que más se está contagiando y no es la que más riesgo tiene a nivel médico. Por eso es un tema de solidaridad. Porque si aquellos que no corren un riesgo personal mayor, porque también hay muchos, y hay que lamentar, enfermos graves y muertos, ya se conocen muchos de gente que es figuras conocidas, ¿no? Que han dado su testimonio de lo mal que la pasaron con esta enfermedad. Y algunos han tenido incluso riesgo de vida. Y algunos
de edades menores de 60 años han fallecido también. O sea que nadie está a salvo. Pero lo que quiero decir es que a medida que se contagian esos grupos etarios que tienen menos riesgo, circula más el virus y hay más probabilidad de que se contagien también aquellos sectores que más riesgo de vida tienen. Entonces es un ejercicio de solidaridad y es algo que angustia, que cansa, que agota y que implica un sacrificio. Es dejar de hacer cosas. Yo el otro día comentando con intendentes, les decía que todos sabemos que hay gente que incumple, pero por cada uno que incumple, o cada uno que ignora, o cada uno que no tiene un comportamiento responsable, hay muchísimos que cumplen. Y esos que cumplen en realidad también están contribuyendo con aquellos que no cumplen, porque impiden que los contagios crezcan rápidamente. Y algunos decían, bueno, pero hay gente que no hace caso, que no toma las recomendaciones. Y bueno, pero al Estado no le toca guiarse por eso. Le toca al revés, apoyar, apuntalar y alentar a aquellos que sí escuchan las recomendaciones y se cuidan. Es como eso que pasa en las cajitas de cigarrillos, que hay fotos espantosas y hay gente que igual toma su decisión personal. Pero peor, porque en este caso se trata de una enfermedad contagiosa. Entonces la falta de cuidado personal no solo pone en riesgo a la persona que se contagia, sino a los demás, porque después se convierte en un factor de riesgo y contagio. Por eso el día de la primavera va a haber que reforzar los cuidados, y es lo que estamos hablando en toda la provincia. Sobre todo, más que nada, esto contagia en los contactos estrechos, en lugares cerrados, pero contagia en todos lados. El otro día fue que estuve con alguien recuperado, con plasma. Estuvo al borde de la muerte, le pregunté varias veces y me dijo, yo cumplí todas las recomendaciones, salí 2 veces nada más a hacer una compra. Y se contagió. Así que es muy contagiosa esta enfermedad. Hay que tener muchísimo cuidado con este virus. Con respecto a la cuestión educativa, el otro día, el Día del Maestro y la Maestra, estuvimos hablando aquí con ellos. La provincia de Buenos Aires no es que tiene 6.500 o 5.000 estudiantes que tienen problemas de conectividad y que han perdido el vínculo. Nosotros tenemos un porcentaje enorme de una población mucho más grande que en otras jurisdicciones, porque somos el 40% de la población de la Argentina y estamos desde el primer día haciendo esfuerzos para que no pierdan su contacto y tengan su continuidad educativa. Esos esfuerzos implican muchísimas tareas. Estuvimos acá, por eso mencionaba el 11 de septiembre, porque nos contaba una maestra de un ámbito rural que, como en toda la provincia, aquellos que no pueden acceder por computadora o por algún dispositivo y a través de internet, reciben un cuadernillo. Tenemos más de 10 millones de cuadernillos distribuidos en la provincia. Y esos cuadernillos se llevan muchas veces a la casa. O sea que hay un trabajo permanente para mantener la continuidad educativa. Y es una lucha cotidiana, porque sabemos que es muy difícil en estas condiciones que la atención de los jóvenes, que los chicos y chicas estén entusiasmados, puedan seguir, que tengan ese nexo, que además, por más que hagamos todos los esfuerzos, no reemplaza la presencialidad. Nosotros lo que hemos hecho es actuar a través de muchísimos mecanismos. Tenemos plataforma web, hemos lanzado las aulas virtuales del Bicentenario, que es algo que va a quedar después. Muchísimas acciones para llegar a esos chicos y chicas. Pero hemos decidido no hacer que nadie corra ningún riesgo para mantener la continuidad educativa. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Obviamente, si durante los años anteriores se hubieran repartido y distribuido las computadoras a los alumnos y alumnas, aquel plan que se llamó Conectar Igualdad, hoy no habría tanta falta de
de dispositivos para conectarse. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir. Nuestra ministra de Educación, junto con los consejos escolares, junto con los intendentes municipales que hacen un esfuerzo grandísimo, junto con aquellos que siguen, nosotros estamos con los comedores escolares funcionando en toda la provincia y asistiendo a 1.722.000. 1.722.000. Solamente eso es la mitad de la población entera de todas las edades de la ciudad de Buenos Aires. Y esos son aquellos chicos y chicas que asistimos a través de nuestro servicio alimentario escolar, que además ha triplicado su presupuesto. Y es ahí, en ese momento de encuentro, donde con muchos alumnos y alumnas también se les distribuye el material para que puedan trabajarlo en sus casas. Vamos a seguir redoblando los esfuerzos para la continuidad educativa. Gobernador, acá, buenas tardes. Facundo Cotet de Letra P. Recién hablaban de un promedio de 4.700 casos y que hay que cuidarse y hay que tratar de evitar las aglomeraciones. Le pregunto qué le parece a usted o qué siente cuando ve cada 15 días aproximadamente estas movilizaciones en contra del gobierno y lo que genera esto en términos políticos, obviamente, y epidemiológicos. También lo que pasó con la protesta policial. Eso, gracias. Mira, yo lo marqué el otro día como una dificultad para sostener esta medida de cuidado. El hecho de que haya habido y siga habiendo prácticamente una campaña anticuidado. Aquellos que dicen no existe el virus cuando hay 30 millones de infectados, aquello que existe es una decisión del gobierno unilateral. Cuando uno mira prácticamente en todo el mundo, hubo y probablemente habrá medidas restrictivas que son medidas de cuidado. Yo cuando se trata de la salud creo que no conviene politizarlo, convertirlo o evaluarlo desde el punto de vista de principios abstractos. Cuando uno sufre una enfermedad o corre un riesgo de enfermedad o está en un estado de convalecencia, obviamente hay cosas que no puede hacer. Si uno se fractura una pierna o se la esguinza y no puede jugar al fútbol. Pero no es una restricción a su libertad, es un cuidado, es al revés, es asegurarle mejores condiciones para que pueda ejercer la libertad, dadas determinadas situaciones que en este caso son absolutamente excepcionales, absolutamente imprevistas, no tienen precedentes prácticamente. Hay que ir 100 años atrás para encontrar una epidemia de esta magnitud, de este alcance, de esta cobertura a nivel mundial. Entonces, la verdad que cuando uno ve que saliendo a la calle o cruzándose con otro o acercándose o haciendo lo que uno hacía y le gustaba hacer, corre un riesgo, dejar de correr el riesgo no es una restricción a la libertad, sino una mejora en sus posibilidades de seguir sano y viviendo con plenitud. De la misma manera que no veo qué libertad encierra quedarse sin camas o sin médicos o sin respiradores, que es el resultado de no seguir con la medida de cuidado, cosa que en Argentina además ha tenido como efecto que en lugar de tener un pico incontrolable al comienzo de la pandemia, se haya podido ampliar el sistema de salud y entonces poder dar respuesta. Nosotros hoy, si no hubiéramos expandido nuestra capacidad de atención, desde hace 3 meses ya estaríamos sin camas de terapia intensiva. Y aquel que no tiene una cama de terapia intensiva, y lamentablemente se ha visto en otros lugares del mundo, y esperemos que no ocurra, pero hay varias provincias que están en una situación realmente comprometida en cuanto a su capacidad de atención. Por eso creo que este es el riesgo de abrir todo o de descuidarse, y cuando entra el virus procede de una manera incontrolable y termina en una tragedia. Así que lo que puedo decir es que hay que seguir cuidándose y que esto no es una decisión política
sino básicamente política en términos de partidaria o ideológica. Esto es una recomendación estrictamente médica y epidemiológica. Última pregunta. Marita Duarte, de Radio Provincia de Buenos Aires. Dos preguntas para el gobernador en este caso. Primero, preguntarle cómo hacer para que los sectores que están pidiendo aperturas, como por ejemplo los gastronómicos en la capital de la provincia y otros sectores, no vivan como una injusticia la situación que están atravesando cuando a 60 kilómetros hay tantas aperturas. Y por otra parte, cómo están trabajando con los municipios como donde estamos en este momento, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos permisos tácitos. Por ejemplo, si nosotros queremos ir ahora a tomar un café, cuando salimos de acá, podemos. Sí. No, yo lo que veo es lo siguiente, como toda norma general, uno sabe que puede haber incumplimientos. Yo creo que nuestra situación epidemiológica acá en el Gran Buenos Aires es difícil de comparar, y nuestra situación sanitaria, social, económica, es difícil de comparar con otras jurisdicciones. Supongo que te referías a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos en nuestra provincia 6 veces más habitantes, y solo en el conurbano es comparar un distrito de 200 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes, con los 3.300 kilómetros cuadrados que tiene el conurbano, las distancias. Además, es una jurisdicción que por diversos motivos tiene una infraestructura, tienen todo asfaltado. Nosotros acá mismo en el conurbano tenemos caminos de tierra, problemas de accesibilidad. Es una situación estructural realmente muy distinta. Hoy nosotros podemos decir que tenemos de momento una frágil estabilidad en los casos. Y lo que puedo decir es que, y también es un compromiso para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que si nos cuidamos bien, logramos consolidar esta situación y que bajen los casos, vamos a poder estar en condiciones distintas, y a medida que tengamos condiciones distintas vamos a poder lograr mayores flexibilizaciones. Yo aspiro a que aparezca la vacuna lo antes posible, y creo que esa es la solución que realmente nos va a permitir salir de esto. Mientras tanto, es convivir con el virus. Nosotros en el interior de la provincia tenemos muchos municipios que por su situación epidemiológica pueden estar en fase 5, pero cuando vos tenés niveles de ocupación del sistema sanitario de 67%, y es una situación realmente muy delicada. Y bueno, yo no soy quien para ponerme a criticar, pero sí digo que con los intendentes hemos tenido reuniones cada vez que hay que marcar la situación, y que a medida que, y si la situación mejora, que es producto únicamente de que nos cuidemos más. Si la situación mejora, entonces tendremos, como pasa en cada uno de los municipios, con nuestro sistema, donde ante un alivio en la situación se pueden trabajar con protocolos en nuevas actividades, siempre con protocolos. Yo creo que podemos avanzar de la era del aislamiento a la era de los protocolos, pero que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y que cualquier descuido se paga en vidas. Entonces, me parece que lo que hemos podido lograr hasta ahora hay que cuidarlo, sabiendo que ahí está la salida, Por eso creo que esto no es una situación de años o eterna, sino que hay vacunas, se están produciendo, y vamos a ver lo antes posible cuando se puede empezar con vacunaciones acá en la Argentina. Muchas de ellas se están produciendo también en la provincia de Buenos Aires y testeando en la provincia de Buenos Aires. Así que esta es la situación que tenemos hoy. Yo creo que venimos, como decía al principio, venimos de que todos los que vaticinaban que la provincia iba a ser justamente
donde no pudiéramos resistir, lo hemos logrado. Pero lo hemos logrado con un esfuerzo, y es ese esfuerzo el que tenemos que seguir sosteniendo para no caer en situaciones de falta de atención. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenas tardes.